Programación orientada a objetos. Primero vamos a definir lo que es la programación orientada a objetos. Es un paradigma surgido en los años 1970. Utiliza objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución al problema. En general se dice que cada objeto es una instancia o ejemplar de una clase, ya que las propiedades y métodos comunes a los objetos se encapsulan o agrupan en clases, que es una plantilla. Ahora vamos a ver qué es un entorno de desarrollo y cómo configurarlo. Es un entorno de programación, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz. Tenemos a NetBeans que hablaremos sobre él. Es un desarrollo gratuito y de código abierto, permite el uso de un amplio rango de desarrollo tanto para escritorio como aplicaciones web o dispositivos móviles. Para configurar se vale de las herramientas incluidas. El motor de base de Derby viene incluido en NetBeans. A continuación vamos a ver sobre las carpetas que tenemos que tener. En la instalación del plugin iSpaces para NetBeans descomprimido, que son 2 módulos, se deben instalar en Tools. Esta instalación crea automáticamente las librerías necesarias para que funcione el proyecto. La instalación del motor Jasper Reports. Al correr la instalación es importante conocer la ruta donde se han copiado, ya que dicha ruta contiene los jars. Dado que no se ha utilizado un plugin personalizado para NetBeans, es necesario crear una librería que pueda ser usada en el proyecto. Debe tener obligatoriamente la librería, así como los jars que deben ser incluidos, especificando su ruta, como podemos ver en la imagen. Dados estos pasos, ya estará listo el programa para correr algún proyecto. Ahora vamos a ver lo que son las palabras reservadas. Las palabras reservadas son las que tienen un uso determinado para el lenguaje y por lo tanto no pueden ser empleadas en el código como identificadores, por ejemplo los nombres para las variables. Cada lenguaje de programación tiene su propio grupo de palabras reservadas, pero en general coinciden algunas de las siguientes: and, array, begin, case, const, default, do, else, end, file, for, function, goto, if, end, label, mode, not, or, repeat, return, entre otros. Los comentarios pueden ser utilizados para resumir el código o para explicar la intención del programador. Los comentarios también pueden ser utilizados para explicar por qué un bloque de código no se ajusta a las convenciones. Y en pantalla podemos ver las formas de poner comentarios en nuestro código. Los tipos de datos incluyen imponer restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar. Los comunes son enteros, números con signo, que son los negativos, números de coma flotante, que son decimales, cadenas alfanuméricas, estados, etc. A continuación vamos a ver el tipo entero. En pantalla nos muestra una tablita donde podemos ver los diferentes tipos de datos, incluyen sus características. Y como había mencionado, vamos a ver sobre los enteros. Representa generalmente un conjunto de números de 32 bits, así como las operaciones que se pueden realizar. Los números reales almacenan números muy grandes que poseen parte entera y parte decimal. Podemos ver al flotante, double y su tamaño en memoria. Y a continuación veremos los booleanos. Este tipo de datos se emplea para valores lógicos. Los podemos definir como datos comparativos. Dicha comparación disuelve resultados lógicos, verdadero y falso. Expresiones: una combinación de valores y operaciones, como podemos ver ejemplos en la pantalla. Ahora veremos operadores. Son un símbolo en una expresión que representa una operación indicada a los valores sobre la que actúa. Podemos ver la suma, resta, multiplicación, división, módulo, entre otros, con su respectivo signo. Y las operaciones relacionales, como pueden ser igual a, distinto a, mayor que, menor que, entre otros. Y los operadores lógicos son los que tienen operandos y resultado de tipo lógico, que es AND, OR y NOT.
Los operadores AND y OR son binarios, mientras que NOT es unario. Las variables. Cada variable tiene un único nombre, el cual no puede ser cambiado. Dos o más variables pueden tener el mismo contenido, pero no el mismo nombre. Podemos ver las variables en el ejemplo, que son dígitos y sus valores, que es del 1 al 9, alfabeto, que es el abecedario, y las vocales, que sus valores A, E, I, O y U. Ahora veremos lo que son las constantes. Una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa, únicamente puede ser leído. Una constante corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria principal del almacenaje donde el programa almacena valores fijos. Por ejemplo, el valor de pi, que es 3.1416, que este valor no puede ser modificado. Las sentencias es una línea de código en algún lenguaje de programación. Está constituido por múltiples sentencias de programación, lo que es llamado código fuente. En algunos lenguajes de programación, las sentencias están numeradas de esta manera si existe algún error de sintaxis. Y así el compilador entrega un mensaje con el número de sentencia donde el error fue encontrado. Ahora veremos lo que es la conversión de tipos de datos. El tamaño de los tipos que queremos convertir es muy importante. No todos los tipos se convertirán de forma segura. En pantalla podemos ver el tipo de origen y el tipo de destino al que pueden ser convertidos estos tipos de datos. Las estructuras de control nos permiten controlar el flujo del programa, tomar decisiones, realizar acciones repetitivas, etc., dependiendo de una condición que nosotros mismos establezcamos. A continuación veremos una de ellas, que es if-else, que quizá es la estructura más básica y la más utilizada, que cumple que si se cumple alguna condición hará una cosa y en caso contrario se realizará otra. While permite decidir si queríamos ejecutar o no una instrucción en función de una condición. Nos permiten utilizar una condición para determinar cuántas veces queremos ejecutar una instrucción. Y tenemos un pequeño ejemplo. El siguiente es muy parecido, do while, solo que comprobamos si la condición es cierta al final en lugar del principio, como lo es while, y con su respectivo ejemplo. Los bucles for funcionan exactamente igual que en C. Con solo una instrucción controlamos todo el bucle. Y tenemos pues un ejemplo, pequeño ejemplo. Y por último, depuración. Se refiere al proceso de limpieza que se realiza en un programa para identificar y corregir errores o problemas de programación. Se dice que un programa se encuentra depurado cuando está libre de errores. En el proceso de depuración se realiza un seguimiento en el funcionamiento de dicho programa. Si un programa contiene errores, no es que vaya a ser eficiente, sencillamente es que no funciona y por lo tanto no hace lo que se espera. Localiza donde el sistema se ha detectado el error y desde el punto de error suele ser preciso retroceder hasta localizar lo que ha producido el programa. Y ya. Fin.